El tema de hoy se llama discipuladores. Discípulos que hacen discípulos. Today's topic is called disciplers, disciples who make Y disciples. quiero concentrar nuestra atención en un pasaje que es bastante conocido y se encuentra en Mateo 28. And I want to take a focus on a well-known passage that is found in the book of Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. El versículo 18 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Verse 18 says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión. This passage is known as the Great Commission. Para quienes tal vez nunca habían escuchado este pasaje, déjenme darles un poquito de contexto. For those that have never heard this passage, let me give you a little context. Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Jesus began his ministry at the age of 30. Después de pasar 40 días en el desierto, una de las primeras cosas que Jesús comenzó a hacer es a llamar a sus discípulos. After spending 40 days in the desert, one of the first things that he did was begin calling his disciples. En total fueron 12 discípulos a quienes Jesús llamó para estar con él, para seguirle y para predicar su palabra. In total, there were 12 disciples whom Jesus called to be with, to follow him and to preach. Durante 3 años, dice la Biblia, Jesús estuvo con ellos enseñándoles cómo vivir. For 3 years, the Bible says that Jesus was with them, teaching them how to live. Y también la Biblia nos dice que les dio autoridad para predicar el evangelio. The Bible also says that he gave them authority to preach the Les gospel, dio autoridad para expulsar demonios. to cast out Les demons, dio autoridad para sanar enfermos to heal the sick, y hasta para resucitar a los muertos. and even to raise the dead. Jesús tenía poder natural y poder sobrenatural. Jesus had natural and supernatural Jesús powers. tenía capacidad de liderazgo, pero también tenía capacidad de enseñanza. Jesus had leadership and teaching Jesús abilities. tenía fuerza y tenía inteligencia. Jesus had strength and intelligence. Pero Jesús también entendía algo que nosotros muchas veces pasamos por alto. But Jesus understood something that we often overlook. Jesús sabía que la mejor manera de multiplicar un movimiento es a través de otras personas. Jesus knew that the best way to multiply a movement is through others. Como mencioné, estos discípulos estuvieron literalmente con Jesús durante 3 años. Now, as I mentioned, these disciples were literally with Jesus for 3 years. Al final del tiempo de Jesús en este mundo, Jesús fue juzgado injustamente, fue crucificado y finalmente murió. And at the end of Jesus' time on earth, he was unjustly tried and crucified, and finally, Jesus died. Pero al tercer día resucitó. But on the 3rd day, he rose again. Y la Biblia nos dice que se apareció a sus discípulos por 40 días. And the Bible says that he appeared to his disciples for 40 days. Y el último día de Jesús en la tierra, él reunió a sus discípulos en un lugar llamado Galilea. And on Jesus' last day on earth, he gathered his disciples in a place in Y Galilee. estando ahí, dirigió a ellos sus últimas palabras. And there he gave them his final words. Y esas palabras son conocidas como la Gran Comisión. And those final words are known as the Great Commission. Es justo lo que acabamos de leer. It's just as we read here previously. Ahora, una de las cosas que más me emociona que Jesús le dijo a sus discípulos es que ellos tenían la tarea de ir y hacer más discípulos de todas las naciones. Now, one of the things that excites me most about this is what Jesus told his disciples is that they had the task of going and making disciples of all nations. Y aquí es donde se centra el principio de este sermón y la frase que tengo para ti hoy. And this is where the beginning of this sermon is, and today's quote comes from. Jesús me ha llamado a ser un discípulo de Él que hace otros discípulos de Él. Jesus has called me to be a disciple of him who makes other disciples of him. ¿Puedes leerlo conmigo en español? Ahí va, 1, 2, 3. Jesús me ha llamado a ser un discípulo de Él que hace otros discípulos de Él.
Now in English, Jesus has called me to be a disciple of him who makes other disciples of him. Después de que Jesús les dio sus últimas palabras, es decir, la gran comisión a los discípulos, leemos en Hechos que Jesús se fue al cielo y nos envió al Espíritu Santo. Now after Jesus gave the disciples a great commission, we read in Acts that Jesus has ascended to the heaven and sent us the Holy Spirit. Ese es el contexto de toda la historia. That is the context of the whole story. Pero por un momento quiero que concentremos nuestra atención, enfoquemos nuestra mente y corazón en esos 12 discípulos que por 3 años siguieron a Jesús. But for a moment, I want us to focus on the minds and the hearts of those 12 who followed Jesus for 3 years. Hay una pregunta que tengo para ti. And I have a question for you. Quiero que la reflexiones. I want you to reflect on this question. ¿Qué provocó que estos 12 hombres estuvieran dispuestos a ir y a ser discípulos de Jesús? What motivated those men to go and make Y disciples? aquí es donde hacemos silencio. And this is where we do uncomfortable silence here. ¿Qué provocó que esos hombres fueran e hicieran más discípulos? What motivated those men to go and make disciples? Se dice en la psicología que lo que creemos determina nuestras convicciones. It is said in psychology that what we believe determines our convictions, Y nuestras convicciones determinan nuestros comportamientos. and that our convictions determine our behavior. Estos discípulos a quienes con el tiempo les llamarían apóstoles habían creído una verdad. Those disciples who would later be called apostles had believed one truth, Esta verdad era que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. and that truth was that Jesus was the Christ, the Son of the living God. Y eso modeló sus convicciones. And that shaped their convictions. Ahora nada ni nadie podía hacerles cambiar de opinión. Now, no one or nothing could ever change their minds. Se habían acercado tanto a Jesús y lo habían conocido de una manera tan personal que no había forma de cambiar su creencia en que Jesús era el Hijo de Dios. They had grown so close to Jesus and known him so personally that there was no way to change their belief that Jesus was the Son of God. Y una vez que desciende el Espíritu Santo, su convicción de que Jesús, de que Dios los había llamado para cumplir su plan redentor, se hizo más fuerte. And once the Holy Spirit descended, their conviction that God had called them to fulfill his redemptive plan grew stronger. Entonces todo su comportamiento cambió Then their entire behavior y changed, comenzaron a vivir una vida como Cristo. and they began to live a life like Es Christ. decir, empezaron a vivir como cristianos. That is, they began to live as Christians. Comenzaron a hacer lo que Jesús hizo. They began to do what Jesus did. Comenzaron a hablar como Jesús habló. They began to speak as Jesus spoke. Comenzaron a enseñar a otros como Jesús enseñó. They began to teach others as Jesus taught. Comenzaron a reproducir algunos milagros que Jesús también hizo. They began to replicate some of the miracles that Jesus Y performed. también comenzaron a ser perseguidos y señalados como Jesús sufrió. And then they also began to be persecuted and singled out just as Jesus Y suffered. mientras todo eso pasaba, había una misión que tenían en mente. And while all that was happening, they had one mission in mind. Es necesario que vayamos y hagamos discípulos. We must go and make Es disciples. necesario que vayamos y hagamos discípulos. We must go out there and make Es disciples. necesario que vayamos y hagamos We discípulos. must go out and make Y disciples. con ese plan en mente, And with that plan in mind, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios believing that Jesus is the Son of y God, con la convicción de que el poder del Espíritu Santo estaba con ellos y les daba poder, and with the conviction that the Holy Spirit is with them and empowers them, ellos se portaron como su maestro. they behaved like their Y teacher. entonces se enfocaron en hacer lo que Él les pidió. And then they focused on what He asked of them. Jesús los llamó a ser discípulos de Él que hacen otros discípulos de Él.
Jesus called them to be disciples of him who make other disciples of him. Entonces déjame compartir contigo 3 enseñanzas importantes sobre el discipulado. So let me share with you 3 important lessons about Este discipleship. es el resumen. This is the resume here. El discipulado no es un programa, sino una relación. Discipleship is not a program, but a El relationship. discipulado bíblico consiste en llevar a las personas a Jesús. Biblical discipleship consists of leading other people to Jesus. Y el discipulado no es algo que la iglesia hace para cumplir la misión. El discipulado es la misión. Discipleship is not something the church does to fulfill its mission. Discipleship is the mission. Déjame profundizar en el número 1. Let me dive deeper into the first one. El discipulado no es un programa, sino una relación. Discipleship is not a program, but a relationship. Y escuché esta frase de uno de mis mentores. And I heard this phrase from one of my Los mentors. programas son solo vehículos para cumplir la misión del discipulado. Programs are only vehicles to develop discipleship. Una de las cosas que muchas veces detiene el crecimiento de un discípulo y de la iglesia es creer que todo depende de los programas que se ofrecen en la iglesia. Now, one of the things that often hinders the growth of a disciple in the church is believing that everything depends on the programs offered. Como pastores escuchamos muchas peticiones de conferencias o eventos que las personas aseguran que deberían organizarse. Now, as pastors, we hear many requests for conferences or events that people insist should be organized. Oye, pastor, para crecer deberían tener este evento de hombres. Pastor, to grow, you should have this men's event. Para crecer deberían tener esta actividad. To grow, you should have this activity. Para crecer deberían celebrar o de ofrecer este curso. To grow, you should offer or celebrate this course. Y muchas veces por causa de estar enfocados en eso, But often, when we are focused on that, perdemos el objetivo del verdadero discipulado. we lose sight of the true goal of La discipleship. vida espiritual de la iglesia no puede depender de los eventos. The spiritual life of the church cannot depend on El events. crecimiento en la fe de los discípulos de Jesús no debe estar atado a un programa. The growth and faith of Jesus' disciples should not be tied to a program. Porque el objetivo del discipulado no es un programa, sino una relación. Because the goal of discipleship is not a program, but a Una relationship. relación primero con Dios A relationship first with y God después con otros discípulos. and then with other Es por eso disciples. que es importante que cada uno de aquellos que desea seguir a Jesús aprenda primeramente a desarrollar una relación con Él. And that's why it's important that everyone who desires to follow Jesus learn first and foremost to develop a relationship with Him. Y aquí me voy a meter en un problema. And here I'm going to get into some trouble. Sin depender de un programa, de un evento o de un líder. Without depending on a program, event, or leader. Vamos a meternos en problemas. I'm going to get into some problems Tú here. estás conmigo, así que te I'm aguantas. with you. Así que te aguantas. Here we go. Hay mucha gente que pierde su relación con Dios cuando el pastor falla. I believe that some people lose their focus and their faith when a pastor or a leader fails them. Hay mucha gente que pierde su relación con Dios cuando se acaba un cierto tipo de evento. I believe that some people lose their faith or their focus on their faith when an event ends. Un ejemplo. An example, Es que yo oraba todos los sábados a las 7 de la mañana. it's because on Saturdays I developed the habit of praying at 7 a.m. Y ya no hay oración en la iglesia a las 7 de la mañana. And now there isn't prayer at 7 a.m. at Entonces church. perdí mi relación con Dios. And so I lost my relationship with God. Y pasa. And it happens. Las personas no pueden perder su relación de discipulado con Dios por causa de un evento, un programa o un líder. People cannot lose their discipleship and their faith because of a program or a leader O evento. or an event. Vamos a salirnos del problema un ratito. Okay, let's get out of the problem now. Y en segundo lugar, el discipulado ocurre en comunidad. And secondly, discipleship happens in community. Estoy convencido de que una de las razones por las cuales el discipulado de Jesús fue muy exitoso es porque reunió a diferentes tipos de personas enfocadas en un mismo objetivo.
And so I'm convinced that one of the reasons Jesus' discipleship was so successful is because it brought together different kinds of people focused on the same Esos purpose. discípulos tuvieron que aprender a relacionarse entre ellos a pesar de tener diferentes familias, Those disciples had to learn to relate to one another despite coming from different families, diferentes contextos sociales, different social backgrounds, diferentes posiciones económicas, different economic positions, diferente pasado. and having different pasts. El discipulado al estilo de Jesús nos une a todos para seguirlo a Él. Discipleship in the style of Jesus unites us all to follow him. No somos llaneros solitarios. We are not lone Y rangers. déjame decirte algo que estaba pensando, Nelson. And let me tell you something that Las nuevas generaciones no conocen al llanero solitario. the new generation doesn't know the lone ranger. Qué triste, ¿verdad? That's sad, right? A ver, vamos a levantar la mano todos los viejos que sí conocemos al llanero solitario. We're going to raise our hands to the people that know the lone ranger, know Volteen of the a ver a lone los que no ranger. levantan la mano, no saben qué es el llanero solitario. Bueno, les voy a contar a las nuevas generaciones. And okay, so I'm going to explain it to the new generation. El llanero solitario era un héroe, The lone ranger was a hero, pero que hacía las cosas solo. but he would do things by himself. Muy bueno, Very good, pero siempre solo. but always by himself. Salvaba a todos, He saved pero everyone, estaba solo. but he was by himself. Entonces déjame volver a la frase. And so let me go back to the phrase. No somos llaneros solitarios, We are not lone sino rangers, somos el ejército del general de generales. but we are an army of the general of generals. Somos un ejército en Cristo. We are a army in Somos Christ. una familia de fe. We are a family of faith. Somos un cuerpo en Cristo. We are a body of Christ. Hay una conversación muy mencionada que he tenido o que los pastores tienen con muchas personas que han decidido no creer en la iglesia. There's a common conversation that comes up with people that have decided to not believe in the church or not go to church. Y la conversación termina más o menos así. And the conversation ends this way. Pastor, yo puedo irme al cielo sin necesidad de ir a la iglesia. Pastor, I can go to heaven without going to church. Y déjame decir algo. And let me tell you something. Getting into problems again. Sí, cierto. It's true. Completamente cierto. Completely true. Y no es una conversación que a mí me gusta tener o andar peleando. And it's not a conversation that I enjoy having or a deep discussion Así about. que si quieres vivir tu vida aislado de los demás, adelante. And so let me tell you, if you want to enjoy your life isolated from a family of faith, you're more than welcome to. Nos vemos en el cielo. We'll see you in heaven. Pero yo considero que el discipulado es relacional y requiere amor. But I believe that discipleship is relational and requires love. De hecho, amarnos unos a otros es un mandamiento que Jesús nos dejó. In fact, loving one another is a commandment that Jesus gave us. Mira lo que dice Juan capítulo 13. Look at what Jesus says in John chapter 13. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one Y another. el versículo genial es el 35. And verse 35 is the ideal verse. Just one slide back, please. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Yo sé que hay algunos que son difíciles de amar, I know some of us are very difficult to love. Just kidding. pero es el mandamiento que Dios nos dio. But it's God's commandment that he gave to us. Ok, vamos al segundo punto. Let's go to the second point. El discipulado bíblico consiste en llevar a las personas a Jesús. Biblical discipleship consists of leading people to Y Jesus. el siguiente es un pensamiento de una conversación que tuve con un líder. And this is the next thought here is a part of a conversation that I had with another leader. Si solo los discipulo yo, entonces van a crecer con mis limitaciones. Y es por eso que necesito llevar a las personas a Jesús. If I am the only one discipling them, then they will grow with my limitations. That is why I need to lead people to Jesus. Una de las cosas más misteriosas
que suceden en la vida de la iglesia es que tú y yo somos llamados a ser discípulos, pero no discípulos nuestros. One of the most mysterious things to understand is that you and I are called to make disciples, but not our own disciples. Nuestro llamado es a llamar a otros a ser discípulos de Jesús. Our calling is to call others to make disciples of El Jesus. discipulado bíblico no consiste en que todas las personas lleguen a ser como el pastor Johnny Biblical discipleship isn't about everyone becoming like Pastor Johnny o como Nelson or like myself o porque Nelson es muy santo. or because I'm holier than thou. El discipulado bíblico consiste en que las personas lleguen a ser como Jesús. But it's about each person who receives discipleship becoming like Y Jesus. entonces como discípulo de Jesús yo debo esforzarme mucho para parecerme más a Jesús. And so as a disciple of Jesus, I must strive a lot to be more like him. De tal manera que cuando estoy enseñando a otros a seguir a Jesús, terminen siendo como Él y no como yo. And so that when I teach others to follow him, they end up becoming like him and not like me. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4. Look at what the Apostle Paul says here in Ephesians chapter 4. Son 3 versículos. It's 3 verses. Versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verse 11 says, So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers, A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de la plenitud de Cristo. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the holiness of Christ. Dios nos dio capacidades diferentes a todos. God gave us all different abilities. Todos tenemos características únicas. We all have unique Y characteristics. cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. And each of us have a special calling. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? For what and for what purpose? En las palabras de Pablo es con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo para la obra del servicio. In Paul's words, for the purpose of building up the body of Christ for that work of service. Me encanta cómo termina el versículo 13 ahí. And I love how verse 13 ends. ¿Hasta cuándo debemos de capacitarnos en la fe y crecer en nuestro espíritu? Until when should we train ourselves in faith and grow in our spirit? Dice Pablo, hasta que lleguemos a tener la plena estatura de Cristo. Paul says, until we reach the full stature of Christ. Es decir, hasta que lleguemos a ser como Él. That is to say that until we become like him. Es por eso que como iglesia no queremos atraer a las personas a nosotros, sino buscamos que se acerquen cada vez más a Jesús. This is why, as a church, we don't want to attract people to us, but rather we seek to draw them even closer to Jesus. Y vamos al último punto, punto número 3. And then we're going to the final point, point number 3. El discipulado no es algo que la iglesia hace para cumplir la misión. El discipulado es la misión. Discipleship is not something the church does to fulfill the mission. Discipleship is the Y mission. aquí escribió una frase un poco dura. And I wrote a very tough phrase here. Un creyente que no está haciendo discípulos de Jesús no está cumpliendo su misión. A believer who is not making disciples of Jesus is not fulfilling their mission. Una de las preguntas más comunes que reciben todos aquellos que somos pastores o que pastoreamos es, ¿cómo es tu programa de discipulado? Now, one of the most common questions that we receive as pastors is, what is your discipleship program like? Y aunque es una pregunta muy buena y necesaria de responder, a veces la respuesta que se ofrece no es la que se esperaría. And while it's a very good and necessary question to answer, sometimes the answer offered isn't what people expect. Porque muchas personas están buscando un programa de discipulado. Because many people are looking for a discipleship Y program. entonces para responder como iglesia de manera fácil a esa pregunta se crea un programa de discipulado.
And so to answer that simple question, a discipleship program is created. Y hay muchos programas. And there are so many of them. Los 12 clases del discipulado. The 12 discipleship Los classes. 7 pasos para el discipulado al estilo Jesús. The 7 steps of discipleship of Jesus. El ABC de discipulado. The ABCs of the discipleship. O hasta el que tenemos aquí, discipuladores. Or the one that we have here, the discipleship group. Ahora déjame explicarte algo. Now let me explain something. No veo nada malo en organizar esos programas. I'm not saying that there's anything wrong with organizing these programs. El problema que encontramos es que mucha gente y muchos líderes creen que al terminar ese curso o programa discipulado, ya lo único que les queda es estar listos para ir al cielo. The problem we find is that many people and many leaders believe that after finishing that discipleship course, all that remains is to be ready to go to heaven. Hay muchas personas que se presentan diciendo, oh, yo ya hice mi curso de discipulado. There are many people who present themselves and come forward and say, I already completed my discipleship Y les course. preguntas, ¿en qué están involucrados ahora en la iglesia? And when you ask them, what are you involved in the life of the church? O que les preguntas, oh, dime a quién estás discipulando tú. Or you ask them, who are you discipling? O le preguntas, ¿cómo estás creciendo en tu fe? Or you ask them, how are you growing in your faith? La respuesta es, nada, The answer is nothing. ya terminé mi curso de discipulado. I've already finished my discipleship course. Déjame pintarlo de esta manera. Let me paint it to you this way. Es como si los discípulos de Jesús, una vez que Jesús se fue al cielo, hubieran dicho lo siguiente. It's as if Jesus' disciples, once Jesus ascended to heaven, had said, Bueno, muchachos, pues fueron unos buenos 3 años. Ya estamos listos. Aquí terminamos. well, guys, it was a good 3 years. We're ready, and well, that's it. Ya somos los discípulos. We are disciplers. Todo bien. All good. ¿Te suena algo bueno? Does that sound good? Lo que sucedió después de que Jesús se fue es que los discípulos siguieron juntos. What happened after Jesus left is that the disciples stayed together. Estuvieron unánimes. They were united. Esperaron la promesa del Espíritu Santo. They waited for the promise of the Holy Spirit. Se reunieron con otros que buscaban saber más de Jesús y los hicieron discípulos de Jesús. They met with others who sought to know more about Jesus and made them disciples of Jesus. Predicaron la palabra tal como Jesús lo hacía. They preached the word as Jesus did. Enseñaron a otros lo que ellos aprendieron. They taught others what they had learned. Déjame decirte algo. And let me tell you something. Gracias a eso es que tú y yo hoy conocemos el Evangelio. Thanks to that, you and I know the gospel today. Porque alguien a ti y a mí nos predicó sobre Jesús. Because someone has preached to us about Jesus. Porque alguien estuvo dispuesto a ser realmente un discípulo de Jesús. Because someone was willing to be a disciple who makes disciples. Así que déjame recordarte nuestra frase de hoy. So let me remind you of today's phrase. Jesús me ha llamado a ser un discípulo de Él que hace otros discípulos de Él. Jesus has called me to be a disciple of him, to make other disciples of him.